Muchas gracias. Tiene la palabra Luis Fernando Torres. Presidenta y señores legisladores, ni privatización absoluta ni estatización total debería ser el norte que marque a la ley de aguas. Se trata indudablemente de una ley con un gran impacto social y jurídico. De hecho, en la exposición de motivos se dice de manera absolutamente clara que con esta ley se va a cambiar el statu quo. La pregunta es, ¿el statu quo de quién o de quiénes? Básicamente, de aquellos que en el Ecuador son regantes o de aquellos que también administran comunitariamente proyectos de agua potable. Regantes, en unos casos, dedicados a actividades productivas mayores y en otros casos, regantes dedicados a actividades económicas agrícolas prácticamente de subsistencia, como ocurre en la provincia de Tungurahua y particularmente en el cantón Ambato. Con el impacto entonces que esta ley va a tener sobre los regantes ecuatorianos, indudablemente que se deben medir objetivamente cuál va a ser el impacto favorable o negativo. Las disposiciones generales de esta ley establecen de manera clara cómo van a terminar concesiones de agua, cómo van a cancelarse estas concesiones, cómo van inclusive a canjearse las concesiones. Lo que dicen las disposiciones generales, por la generalidad y porque no se establece con exactitud el proceso, va a afectar derechos constitucionales y además a nivel administrativo derechos subjetivos de aquellos que son titulares, no tanto de concesiones, pero sí de históricas autorizaciones para poder utilizar el agua. Conviene en este punto, y esto conoce mejor que nosotros el presidente de la comisión, que al menos en el centro del país existen dos tipos de regantes en función de los tipos de canales de riego. Hay unos canales de riego que han sido construidos por el Estado, algunos de ellos han sido transferidos a las respectivas asociaciones y hay otros canales de riego que han sido construidos con esfuerzo privado y que tienen una modalidad distinta para que los usuarios puedan utilizar las aguas. En la provincia de Tungurahua existen al menos dos grandes canales construidos por el Estado entre 1983 y 1984. Los gobiernos de Hurtado y Febres Cordero dieron inicio, entre otros, al canal de riego Ambato Huachi Pelileo, que tiene 15,000 usuarios. Se concluyó este canal de riego durante el gobierno del presidente Borja y fue transferido el canal a la Junta de Usuarios del canal de riego Ambato Huachi Pelileo. ¿Cómo los 15,000 regantes utilizan el agua? Ninguno de ellos tiene una concesión individual. La concesión es a la organización y la organización es la que regula cómo utilizan el agua. Lo propio sucede con el canal de riego Latacunga Salcedo Ambato, que tiene 17,000 usuarios, otro canal construido por el Estado y transferido a la organización correspondiente. Sin embargo, existen canales construidos privadamente por campesinos, como la Alta Fernández en el cantón Ambato, que tiene igualmente 17,000 usuarios, o el canal de riego Casimiro Pazmiño, construido hace 120 años, que tiene cerca de 1,000 usuarios. En esos casos de canales de riego no construidos por el Estado, no transferidos por el Estado, la adjudicación a los regantes es individual. Los regantes tienen escrituras públicas, cada uno de hace años, que garantiza que puedan tener acceso al agua de riego 2 horas, 3 horas, 10 horas, lo que fuese. Y son todos ellos regantes de heredades pequeñas. En muchos casos ni siquiera pasan de la media hectárea, minifundistas, porque allá no existen grandes extensiones de tierra.
Me preocupa a mí muchísimo que tal como están redactadas las disposiciones generales, van a quedar en el limbo aquellas escrituras públicas que tienen los regantes que cuentan con ese título individual que ha generado derechos subjetivos y que de producirse sobre la base de esta ley la cancelación o la obligatoriedad de que canjeen el título, ellos puedan demandar judicialmente con sobrada razón por violación a sus derechos subjetivos. Yo quiero pedirle al presidente de la comisión, con quien algo hablé de este tema, que en las disposiciones generales exista suficiente claridad, porque no es un tema sencillo decir a pequeños campesinos, bueno, se quedaron ustedes sin el derecho a utilizar el agua y si quieren utilizarlo van a tener que canjear sus escrituras públicas por unos certificados. Eso va a generar malestar. Históricamente, los mayores juicios ocurridos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX ocurrieron en la provincia de Tungurahua, por el agua. La provincia de Tungurahua es la más crítica, señora presidenta, en el tema del agua de riego, por una sencilla razón, porque allá el peso del sector indígena es mínimo, es mínimo. La mayor parte de regantes no pertenecen a comunidades indígenas, son campesinos medianos y pequeños, a quienes, por ejemplo, la consulta prelegislativa les tuvo como simples oyentes, porque la consulta prelegislativa prevista en el artículo 57 de la Constitución básicamente está orientada a comunidades y pueblos indígenas, y con razón esta mañana y tarde se han presentado los máximos dirigentes de la CONAIE y otras organizaciones, porque para ellos sí tuvo efectos directos la consulta prelegislativa, pero no para los demás. En el cantón Ambato y en la provincia de Tungurahua, cerca del 85% de regantes no pertenecen a comunidades ni a pueblos indígenas. Por lo tanto, la situación es distinta. Hay malestar, he conversado esta mañana con los máximos dirigentes de los canales de riego y ellos me han dicho, la ley tiene aspectos positivos, nos parece bien, pero en otros, carambas, vamos a quedarnos con nuestros derechos en el limbo. Les preocupa muchísimo el hecho de que las multas sean altas considerando la economía de cada uno de ellos, que es una economía de subsistencia, y si producen de alguna manera es básicamente para el mercado interno, no para la exportación. El monto de las multas es un asunto indudablemente de preocupación. Ahora bien, en todo esto, señora presidenta, una ley con el impacto social, con el impacto jurídico como la ley de aguas, no puede aprobarse de un día para otro. Era necesario actualizar la ley de 1972, nadie discute. Existe un mandato constitucional que obliga a que se trate esta ley, pero no cualquier ley. Esta ley no puede salir con una orientación, digamos, que básicamente satisface las inquietudes del sector indígena y de las comunidades gracias a la consulta prelegislativa, porque en el mundo del riego, ya he explicado lo que ocurre en la provincia de Tungurahua, el 85% no está vinculado a comunidades indígenas y por lo tanto no es titular de derechos colectivos y por lo tanto no se aplica el artículo 57. La ley también debe reconocer la diversidad del riego en el Ecuador. Una cosa es regar en la costa ecuatoriana, en planicies, y otra muy distinta en gradientes. Los problemas históricos que se han dado en aquellos lugares donde hay gradiente es la lucha entre quienes viven junto a las fuentes de agua y quienes están abajo. Ese es el conflicto que se ha dado, por ejemplo, en la provincia de Tungurahua. Quienes viven en la zona alta, cerca a la fuente, y quienes en la parte baja necesitan del agua precisamente para las actividades del riego. Tiene un minuto, asambleísta. Señora presidenta, otro de los cuestionamientos a esta ley, y ojalá el presidente pudiera considerar, tiene que ver con la resolución de conflictos. He conversado con los máximos dirigentes de las juntas de riego y me han dicho, con tantos problemas, ¿cómo va esta autoridad administrativa a resolver inconvenientes que ahora son resueltos por las propias juntas? Si ya no se pueden resolver al interior de las juntas, intervienen los jueces, pero ahora se desconoce
el poder interno de los regantes para resolver esos problemas. Un pedido entonces que en este punto igualmente se respeten aquellas prácticas que han funcionado y han permitido que la paz conseguida con mucho esfuerzo en materia de riego perdure. Muchas gracias.